Bienvenidos a todos a este canal donde vamos a hablar de finanzas personales e inversiones de forma sencilla para que todo el mundo pueda empezar a entender e implementarlos sin problema. Si quieres seguir aprendiendo, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita porque cada semana estaré subiendo un video nuevo que estoy seguro va a ayudar a encaminar tu vida financiera. Hoy vamos a hablar de algo que puede ser un poco intimidante, pero es crucial para entender: la deuda. En términos muy simples, la deuda es dinero que has tomado prestado y que te comprometes a devolver, generalmente pagando un poco adicional, y a esto le vamos a llamar intereses. Este concepto puede ser bastante complicado, pero realmente hoy nos vamos a centrar en un aspecto específico: las tablas de amortización y cómo las podemos empezar a entender mejor. Una tabla de amortización es básicamente un desglose de cómo se pagarán tus deudas a lo largo del tiempo. Te muestra cuánto es el pago que se destina a interés, cuánto a capital, es decir, la cantidad original que pediste prestada. Y ahora vamos a profundizar cómo leer estas tablas y también explorar dos métodos comunes de amortización que seguramente los escuchaste: se llaman método francés y método alemán. Al leer una tabla de amortización verás varias columnas. La primera normalmente es el número del periodo de pago, puede ser mensual, trimestral, anual, dependiendo de la deuda. La siguiente columna es el saldo principal a inicio del periodo, seguido por el monto de pago, y luego va a decirte cuánto de ese pago va a intereses y cuánto va al capital. En términos generales, los primeros pagos que haces siempre van a ir mucho más al interés que al capital. Con el tiempo, sin embargo, una mayor proporción de estos pagos empezará a ir a capital y menos al interés. A esto le vamos a llamar amortización. Ahora, hablemos de dos métodos de amortización que son los que te mencioné anteriormente. Primero tenemos el método francés, que también es conocido como el método de cuotas constantes. En este sistema vas a pagar la misma cantidad cada periodo durante todo el plazo del préstamo. Siempre puedes hacer pagos adicionales, obviamente. Esto puede parecer atractivo ya que sabes exactamente cuánto vas a tener que destinar al mes. Sin embargo, lo que está pasando es que al principio estás pagando muchísimo más interés que capital. A medida que avanza este préstamo, una mayor parte de ese pago obviamente se empieza a destinar más a capital y menos al interés. Por otro lado, tenemos el método alemán o el método de las cuotas decrecientes. Aquí el pago de capital es constante a lo largo de todo el préstamo, y lo que va a disminuir son los intereses que haces en cada cuota, o sea, lo que pagas en cada cuota. Esto significa que tus primeros pagos serán muchísimo más altos que en el sistema francés, pero se irán reduciendo a medida que avanzas. A largo plazo, esto puede resultar en que pagues menos intereses al total, pero el compromiso inicial es muchísimo más alto y puede ser obstáculo para muchas personas. Acá también tienes que entender de por qué los bancos normalmente te ofrecen el método francés y no el método alemán. Como te dije, el método francés tiene una cuota mucho más baja que el método alemán, por lo menos al principio, pero esto es lo que importa mucho a los bancos. Para los bancos, tener un 30% de tu ingreso destinado a deudas, o sea, al pago de deudas, es un endeudamiento saludable. En el momento que tú te pasas de ese 30%, ellos te pueden empezar a negar ciertos préstamos que tú quieras tener. Entonces, si tú consumes con tarjeta de crédito, tardas en pagarlo o tienes muchísimas otras deudas por otro lado, posiblemente ese 30% ya lo tengas ocupado. Pero si no lo tienes, el momento que el banco te está analizando y ve, ok, ¿qué es mejor, el método francés o el método alemán para él? Puede ser que con el método alemán la cuota sea demasiado alto y superes ese 30%. Con el francés puede ser que estés dentro de ese 30%. Y no te preocupes, porque capaz tú estás pensando, pero yo puedo pagar más que el 30%, yo lo ahorro. Estas son políticas del banco y son políticas que tienes que entender. Pero lo que tienes que hacer es, agarras el método francés, por ejemplo, para tu casa, y si tú puedes pagar más, tienes el derecho de hacer pagos adicionales constantemente y te va a reducir no solamente el tiempo, sino la cantidad de intereses que pagues. Quiero que quede claro que estos son solo dos ejemplos de métodos de amortización. Existen muchísimos más, como el método americano, el método italiano, el método español. Hay muchísimos por todo el mundo, pero estos son los que más se usan. Y dependiendo del préstamo que te den, pueden ser que te estén ofreciendo el alemán o el francés. Es importante entender cómo calculan tus pagos antes de tomar una deuda, ya que de esto te permitirá planificar muchísimo mejor. En última instancia, una deuda posiblemente no tiene que ser intimidante si entiendes cómo funciona la estructura de pagos, cómo funciona la tabla de amortizaciones, cuánto vas a pagar en intereses, pero lo que siempre te recomiendo es que tomes decisiones financieras de una manera informada y que entiendas cómo te va a afectar. Porque al final del día, una deuda puede ser que tú la puedas pagar constantemente hoy, pero acuérdate que cada vez que tomamos una decisión en el presente, posiblemente nos estamos basando en posibilidades futuras y nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, espero que este video te haya sido útil y que te haya dado una mejor comprensión de cómo es una deuda y cómo se amortiza a lo largo del tiempo. Si quieres aprender más sobre finanzas personales, ya sabes, te invito a que sigas mis redes sociales como juan.suareztr, tanto en Instagram como en TikTok, donde subo videos todos los días. Y si quieres aprender a invertir de forma correcta para generar riquezas como nunca lo imaginaste,
puedes inscribirte en mi curso donde te enseño todo de forma sencilla, directo al grano, para que empieces a hacer crecer tu dinero desde solamente $5. ¿Qué esperas? Cada día que no inviertes es un día perdido.